Pido la palabra. Un programa diseñado para que se escuche tu voz. En este programa lo que realmente importa es tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a cerrar la semana que pido la palabra con la ausencia de Miguel Ángel López Otelo, que por razones de índole estrictamente personal no nos va a acompañar esta noche, pero tenemos a dos invitados de lujo y yo les agradezco muchísimo que me hagan favor de acompañarme en esta ocasión. A Jaime Alvarado, como ustedes ya lo conocen, él es contador público, abogado, fiscalista, experto fiscalista y además él fue asambleísta en el Distrito Federal y sabe mucho de asuntos fiscales. Alfredo López Rosas, además de que es abogado, de que es periodista, sobre todo es un gran amigo y es de casa, ustedes ya lo conocen muy bien. Vamos a platicar de varias cosas, vamos a platicar, aprovechando que tenemos aquí a Jaime, me gustaría que tocáramos algunos asuntos, sobre todo que ya hemos venido cabildeando aquí en esta mesa, con relación a la reforma fiscal, que todavía es amplísimo el tema, todavía no sabemos muchas cosas, pero como venimos de un programa de la radio, venimos de hablar de los eventos que se llevaron a cabo el día de hoy en el Zócalo del Distrito Federal, y además aquí en Guerrero, por allá por la carretera de Costa Grande, ya llegando a Zihuatanejo, detuvieron a Minervino Morán. Quisiera que cerráramos el tema, que dejamos pendiente si ustedes están de acuerdo, caballeros, y agarramos ya de lleno el asunto de la reforma fiscal. ¿Alguna conclusión, si quieren rápido, antes de ir a la pausa, sobre el tema de los maestros? Sobre todo tú, Jaime, que casi no te dejamos hablar. A ver, adelante. Pues yo al final te decía, creo que sí se violentaron los derechos humanos. Sí. Yo te decía, la libertad de tránsito que tenemos derecho todos los mexicanos. Sucedió aquí en Guerrero, en Chilpancingo, un mes se estuvo bloqueando intermitentemente la autopista del Sol y se ocasionaron daños importantes a la economía del puerto, sobre todo porque dependemos del turismo. Imagínate la Ciudad de México con la cantidad de tráfico que tenemos por allá, pues los daños fueron tremendos y lo resintieron todos los sectores. Claro. Creo que las manifestaciones de la coordinadora rebasan un tanto la civilidad, están cayendo en el terreno de la anarquía. Ya vemos al MOSH incorporándose ahí a las manifestaciones, lo cual ellos se autollaman los anarquistas. Exactamente. Hay un grupo de jóvenes que no son maestros que se hacen llamar los anarcopunks, que vienen siendo como un símil de los ayotzinapos aquí. Así es. Es más o menos lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que ya están rebasando la línea. Era necesario que el gobierno federal y el Distrito Federal diera una demostración de orden, de gobernabilidad, ¿no? Y yo en ese sentido, ahí va mi comentario, Alfredo, para redondear el tema de la... Se manifestó la fuerza, se manifestó que puede tener control la autoridad federal, pero no hay solución. Y si esto no se resuelve, solamente puedan llegar a los estados, puedan trasladarse a otro lugar. Creo que hay unas informaciones cruzadas en relación a la detención de este líder. ¿De Minervino? Cuando menos leyó algunas líneas que el secretario de gobierno desmentía la detención de este individuo. No hay todos los medios al respecto. Pero bueno, si estas detenciones están dentro de un proceso de averiguación previa, yo creo que se tienen que ejecutar. Y el hecho de que se detengan no indica que hay culpabilidad, sino que inicia un proceso para mostrar su inocencia o su culpabilidad. Sin embargo, podemos guardar estas órdenes de aprehensión o podemos agilizar o detener estos procesos para decir, espérate tantito, lo tengo guardado y en cuanto pueda lo detengo. En cuanto nos convenga, lo vamos a detener. Creo que manejar esta situación viene a devaluar un proceso judicial y a dar mensajes de que la política
maneja el sentido judicial. Espero que no sucedan estas cosas, que haya sido realmente una detención dentro de un Estado de Derecho. Si alguien cometió una violación, tiene que pagar esas consecuencias, pero además se le da el derecho de un proceso de defensa. Pero es que te refieres a Minervino. Sí, desde luego, sí, sin lugar a dudas. En fin, yo creo que, estoy leyendo en este momento en el Universal en línea, se desconoce el error la detención de líderes de la CETEC. El vocero del gobierno del Estado, José Villanueva Manzanares, dio a conocer vía telefónica que hasta el momento no hay confirmación de la detención de los dirigentes de la CETEC, solo es trascendido y un rumor. Digo, bueno, pues tendremos que estar informados. Aquí mismo en el Universal en línea salió, y aquí tengo el encabezado. El Milenio dice todo lo contrario. Milenio lo dijo desde la tarde. Así es, que había detención, por eso hay una información totalmente no está claro, el asunto. En fin, vamos a ver en qué termina. Gracias. Me quedo nada más con algo que dijiste. Se movieron del lugar, pero no hay solución. Sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿existe una solución? ¿Cuál es la solución si ya está legislado, ya está todo? Si estos señores ya llegaron a la locura de decir quiero hablar con el presidente y que el presidente derogue una ley que acaba de promulgar. O sea, eso es una solución. No le veo otra. Quiero seguir heredando mis plazas y no quiero que me evalúen. Esa sería la solución. Para los maestros es la única solución posible. Yo creo que porque les acostumbraron a lo ilegal. Es que no hay solución, porque no tiene que haber una solución como ellos la plantean. La ilegalidad, los excesos, la generosidad que les dio el gobierno cuando fueron útiles, ellos no pudieran renunciar a eso. Sí. Por supuesto que es ilegal vender plazas, por supuesto que es dentro de la ley. Oye, presentar un examen para que puedas competir con los demás de tus iguales y dentro de esta igualdad puedas sobresalir y ocupar el lugar que está vacante. Eso es lo legal, eso es lo correcto. Pero ¿por cuántas décadas, por premio al maester, al sindicato, mira, te doy tantas plazas, las plazas las vas a manejar tú? Hasta el subsecretario de Educación Pública era del sindicato, era de María. Ahora ya no. Espérame, no me quites lo que ya me di, pues ya no puedo sostenértelo. ¿Sí? Ese estado caótico lo originó el sistema corrupto para poder tener votos, sí, para poder mantenerme en el poder. Ahora ya no. Paga las consecuencias, por finanzas este monstruo que ahora ya no lo soportas, yo no lo aguanto. Tú decías hace rato, seguramente los maestros ahora no votarán por el PRI. Los de la CETEC no lo creo, ¿no? Pero yo dudo mucho que podamos ya anticiparnos, ¿no? Es un pequeño sector el de la CETEC. Efectivamente, regresando a la pregunta que tú hacías, sí, ¿hay solución? Ellos están esperando que todavía pueda haber solución. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál? Violentar la ley, si ya está aprobada la reforma en el Congreso. O sea, por un 1, 2, 3% del total del maestro, ir en contra del interés de la mayoría, yo lo veo muy difícil. No, es que no existe esa solución. Yo no estoy defendiendo lo indefendible. Solamente estoy señalando la causa, el efecto. Sí. Pero por supuesto que no estoy defendiendo. El problema es para que se acabe y dices tú, no hay solución. La solución es que algunos digan, ok, ya entendí, así va a ser, y me pongo a dar clases y me pongo a estudiar. No es algunos, la mayoría, yo creo que el 90% de los maestros están trabajando. No, me refiero a los reposos. Okay. No, los que están bien, mi reconocimiento y mi respeto a los que están dando clases, no, me refiero a los que están generando el problema. Ellos lo que tendrán que hacer es una parte decir, bueno, ya entendí esto, ya va en serio, me pongo a estudiar para que no me corran, para que tenga... Pero además... Y los que no, pues que entiendan también. Esto se va a revertir al sistema Peña Nieto, a la aplicación de la ley. Lo vemos después de la pausa. Va a revertir. Ahorita si quieres, regresando de la pausa, porque ya nos pasamos, hacemos un corte, no se vaya, regresamos rápidamente. Bueno, ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Señores, pues por más que queremos pasar la reforma fiscal, seguimos clavados aquí con el asunto de la cuestión de los maestros. Pero bueno, yo creo que el tema se ha tocado en este y en otros programas muy de fondo, y lo que a mí me interesa también, ya creo que es importante que nos vayamos adentrando, sobre todo nuestro público que nos honra con su atención, sobre el tema de la reforma fiscal. Vienen cosas muy interesantes, por lo menos como tema de análisis me parecen muy interesantes, y algunas también hay que decirlo preocupantes. ¿Por dónde empezamos? Yo quiero primero
poner aquí a consideración de ustedes una apreciación general que tengo sobre lo que es la reforma fiscal, y no solamente la reforma fiscal, todo el paquete de reformas que está presentando el gobierno federal. Porque no puedes hablar de la fiscal sin hablar de la porque digo, analizando la situación, yo digo, creo que nos están entregando las reformas de manera planeada. O sea, presentan primero una reforma docente que crea laboral, cierto descontento, y ya hemos platicado ampliamente las consecuencias. Presentan lo que vienen siendo los trazos de una reforma energética que inmediatamente detona manifestaciones, opiniones y puntos encontrados en contra de la iniciativa. Sí. Y ahora nos presentan una reforma financiera. Días antes hablábamos, yo escuchaba aquí en los programas, los veía desde Chilpancingo, hablaban de las modificaciones al marco legal para proteger a los ahorradores. Entonces yo digo, ¿cómo sueltas primero la reforma energética y después sueltas esta reforma fiscal? Obedece a un plan, ¿sí?, de tratamiento colectivo, de la colectividad. A ver cómo vamos entrándoles todos a la discusión, pero puedo inducir esa discusión hacia donde me conviene. Y aquí está el punto de la reforma fiscal, te la pongo a consideración. Y el punto hacia donde inmediatamente todos jalamos la atención es colegiaturas, ¿no? Ibas a las colegiaturas, ibas a las hipotecas, a las rentas. Entonces te presentan un paquete donde prácticamente te inducen a que tú discutas, debatas, ¿sí? Aspectos que no son, considero, los importantes. Y eso está pasando con la reforma fiscal. ¿Qué sería lo importante? Hoy veía, por ejemplo, a Luis Videgaray, estaba dando una entrevista a Carmen Aristegui en la mañana, y decía él, es que el asunto de las colegiaturas ha creado mucha expectativa, todo el mundo está en contra de ello. Pero es que el señor no está hablando finalmente de que van a aumentar la recaudación en 250,000 millones de pesos, y eso necesariamente tiene que salir de impuestos. ¿A quién va a afectar la reforma fiscal? Y el impacto es fuerte sobre las personas físicas, clase mediana. Sí. El impacto es muy fuerte en cuestión del consumo de refrescos, es muy fuerte en telefonía celular, y hay un impacto importantísimo hacia lo que es la industria de la construcción que no estamos visualizando. Hay muchas empresas constructoras que están empezando a analizar seriamente modificar incluso hasta el objeto social de las empresas, porque viene muy lesiva la reforma en cuestión de construcción de casa habitación, que la hemos tenido exenta para efectos de IVA y tiene ciertas consideraciones para impuestos sobre la renta. Entonces el impuesto al IVA a las hipotecas les daría todititita la maraca, ¿no? Prácticamente yo creo que no hay pocos mexicanos en este país que se hacen de una vivienda sin pasar por una hipoteca necesariamente. Entonces yo ahí la dejo, como que hay la presentación de reformas en función a una manipulación ahí de la opinión pública para lograr los objetivos al final. ¿Cuál sería entonces el objetivo final, según tú? Yo creo que todo finalmente se enfoca a una mayor recaudación. Desde luego, pero yo creo que el asunto de las colegiaturas como que es un punto negociable que al final se va a revocar. Exactamente. Es un distractor. Exactamente. Pero porque de que no va a pasar, porque además sería aberrante que un gobierno que está emprendiendo una campaña contra el hambre, por otro lado grave los alimentos, ¿no? O que esté haciendo una reforma educativa y por otro lado grave las colegiaturas, cuando sabemos que quienes hacemos el esfuerzo de pagar una colegiatura en un colegio privado es precisamente porque tenemos la oportunidad, afortunadamente, de no tener a los hijos en una escuela con maestros espejistas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero según yo, a ver si estamos en lo mismo, a ver, Alfredo, tú qué opinas, pero yo creo que lo esencial para que realmente una reforma fiscal tenga verdaderos, un espíritu reformador, valga la redundancia, y componga el equilibrio y la justicia tributaria que hay en este país, tendría que ser una reforma que, dicho en palabras sencillas, realmente le cobre más a los que más ganan, menos a los que menos ganan, pero sobre todo con el mayor problema que tiene este país, que es haciendo que los que no pagan, paguen. Eso, según yo, es la verdadera, según yo más bien sería o debería de ser la verdadera razón de una reforma. El hecho de que
Aquellas personas, los causantes cautivos, los que ya los tienen amarradísimos, son a los que nos siguen hincando el colmillo. Y a todos la informalidad, no hay forma. O sea, creo que a los repecos ya les empiezan a aplicar las tuercas, pero es bien difícil. ¿Cómo hacer que realmente los repecos empiecen a tributar como debería de ser? ¿Cómo combatir la informalidad? Adelante. Perdón, es que me faltaba, fíjate que le decía Luis Videgaray, Sí. si quisiéramos haber hecho una reforma que realmente preocupara a los mexicanos, hubiéramos puesto en la mesa el asunto de alimentos y medicina, y todo el mundo estaría ahorita de la greña, ¿verdad? Tendríamos un problema serio a nivel nacional porque nadie va a estar de acuerdo. Y eso no lo estamos visualizando también con la reforma fiscal, ¿no? Que el Estamos asunto hablando de los alimentos... chicles, de la comida de las Exactamente. mascotas, de fuera babosada. Exactamente, entonces yo creo que sí necesitamos tener conciencia de que, bueno, nosotros dependemos en un 65% de la recaudación tributaria para que el funcionamiento del gobierno federal se dé, y un 35% de lo que resulta de los hidrocarburos. O sea, deberíamos de ir a una reforma fiscal que hiciera a un lado la empresa paraestatal y que fuéramos autosuficientes. Totalmente de acuerdo con la reforma energética. En lugar de hablar de petróleo, deberíamos estar hablando de energía eólica, de energía solar, de otras cosas. Hacemos una pausa y regresamos con el comentario de mi buen amigo Alfredo López. Ya lo trae ahí el comentario, pero se nos atravesaron la pausa. Regresamos, no se vayan. Ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Entramos con llamadita rápido y luego tu comentario, Alfredo. A ver, Efraín López de Costa Azul dice: me parece muy bien que ya hicieron algo y tuvieron mano fuerte con estos maestros que inconscientes por afectar a terceros. Totalmente de acuerdo. O sea, para que les hagan caso, váyanse a Los Pinos a fastidiar a los del gobierno, que son los que están jodiendo. Ya al final no tengo un comentario, pero muchísimas gracias, Efraín López, por tu comentario. Un anónimo, qué lástima que no dejan su nombre, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: no hay un ser humano en el mundo que pueda poner un buen gobierno para un país. En el mundo todos buscan sus propios intereses. El PRD pensó en Ceferino que gobernara, supongo, que gobernara, ¿no? Sí. Para que Los que menos tienen. para que sí, los que menos tienen, pero se gobernó para él que más tiene. Dice: así gobierna el PRD, el PAN y el PRI, es el mismo, El más sucio en el gobierno. Totalmente de acuerdo. A ver, de la colonia La Mica, felicita al licenciado López Rosas de parte de la señora Mica, de la colonia Progreso, perdón. Gracias, muchas gracias. Para ti. Muy amable, señor. Andrés Guzmán de la colonia Jardín dice: qué bueno que se chingaron a los maestros. Y no se los chingaron, no los quitaron. Los que daban los chingados eran los maestros a los granaderos con bombas molotov y con palos. Si usted vio los videos, no se los chingaron, nos hicieron: quítense, vamos a usar el zócalo, sobre todo. Pero qué bueno, coincido con usted. O sea, esos maestros, dice, allá sí trabajan, no que aquí ni los tocan. El asunto es federal. Yo siempre lo dije: no es un asunto local, es un asunto federal. Igual allá es. Y allá fue la Policía Federal. Ojo, acá no hay Policía Federal. O sea, el gobierno del Estado es otra cosa, tiene otras áreas de competencia. Bueno, Marisela Cruz de la Colonia Centro dice: eso que hizo el gobierno es solo un ejemplo del abuso de poder hacia nosotros. Solo nos hacen ver que se va a hacer lo que ellos digan. O sea que ya valió el mexicano, ya que ya está aprobada la reforma laboral, la educativa. ¿Qué falta para la energética y la hacendaria? Hacen lo que nos quieren y no nos toman en cuenta. Yo no sé qué va a hacer el gobierno con tanto pobre. Después, ¿quién van a exprimir? Después nos van a sacar hasta el último peso. No, Maricela. la tarjeta subíana. Sí. Pero se queda. Pensión. A mí lo que para me... desempleo. Con este tipo de comentarios, los cuales respeto muchísimo y agradezco, especialmente a Marisela Cruz, me parece que se nos olvida que existe un Congreso, existe un sistema representativo y que votaron más de 50 millones de mexicanos en las elecciones.
Parece que eso no es nada, pero así funciona este país y así funciona. No es perfecta la democracia, pero la hay. Con votaciones dirigidas, compradas, con tarjetas Suriana, con tarjetas... Con todo eso, que hacen todos los partidos, ¿eh? El PRD lo hace también, todos los partidos, no hay uno que se salve. No porque lo hagan todos se justifica. No, o finalmente hay un sea equilibrio, moral. hay un equilibrio. Yo siempre he dicho que el gobierno que tenemos es un reflejo de nosotros mismos, fuimos ahí. Pero bueno, tú ibas a decir algo, Alfredo. Sí, gracias. Creo que en la reforma fiscal se tiene que tener en cuenta, mantener a la vista la reforma laboral. No solamente esa, pero creo que en la reforma laboral quitaron el énfasis de los beneficios al trabajador. La ley estaba hecha para proteger al trabajador. ¿Lo viviste? Hoy no. Lo sigue siendo en buena Hoy medida no. todavía. Ahora lo revertieron. Ya no solamente lo equilibraron, sino que lo revertieron. Ahora, quien favorece es al patrón. No lo creo, no coincido. La ventaja es que tú eres escéptico y no usas la fe. Así es que creerlo o no creerlo, da lo que Discúlpame, pero yo no sé quién eres tú para decir que yo no tengo fe. Lo oí en la radio. No, yo dije que soy ateo. Y ateo significa en latín sin Dios, Sí, pero no significa sin fe. Algo hablaste de la fe. Sí, pues lo que acabo de decir ahorita. Una cosa es no creer En la radio sí lo escuché de que no tenías fe, pues yo me quedé- no. hasta lo dudé porque Ateo es no sin podrás tener Dios, pero Dios. fe sí. Sí, Correcto, claro. eso es lo ¿Cuál fe? correcto. Yo sabré cuál. Eso es lo correcto. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Dentro de esto, de tu creencia, en la ley se beneficia al patrón. Ahora se lo están cobrando en la ley fiscal. Está interesante tu enfoque. Hay puntos que no se tocaban al empresario, que yo espero que sí se aplique y que no se ha ocupado en la discusión más que en lo que afecta a la clase media, pero no a las grandes empresas, que hasta se les devuelven los impuestos. Si la empresa se declara que quebró su filial, le dice el gobierno: no me pagues impuestos, te los devuelvo para que levantes la empresa que quebraste. Entonces, el mismo patrón que tiene y que hizo a propósito su otra empresa para transferir, entonces cuando tiene las ganancias de su empresa dice: me declaro en quiebra en esta. Pues pásalo para allá. Sucede que necesito comprar un terreno, no me pagues impuestos, cómprate el terreno, mete los impuestos que me ibas a pagar, mételo en el terreno. Entonces el exceso, el abuso del empresario, no pagaba impuestos y los dejaba comprar sus terrenos. A ver, pero no todos los empresarios necesariamente son los únicos que compran terrenos. Y aclarar el hecho, o terrenos o propiedades, y aclarar que, por lo que nos decía Jaime hace un momento, el hecho de trasladar las pérdidas de una empresa a otra es precisamente de las cosas interesantes que esta reforma aparentemente ya va a cambiar. ¿Cómo será la cosa? Sí, eso va a impedir que grandes corporativos se han enriquecido a raíz con esas de un estrategias procedimiento fiscales, ¿no? de consolidación. Empresas perdedoras, ganadoras. No es el caso de nuestro estado, no tenemos grandes corporativos aquí en el estado, pero tienen además son generación. federales, ¿no? Además es el impuesto Sí, federal. sí, ¿no? pero No generan afecta al Estado. ingresos aquí en el estado, ¿no? Y entonces, como no hay recaudación de esos grandes corporativos que tienen aquí, Como ejemplo. aquí por ejemplo vemos el caso de Telmex. Telmex consolida, Grupo Así Telmex es, correcto. consolida. Y manda, No sé si manda. Sambors, si otras, perdón por los comerciales, pero si sus empresas pierden, una pierde, otras ganan, al final le reportan tablas, no le pagan nada de impuestos y no les Así es. regresan nada de impuestos donde se generaron los ingresos, que es aquí, por ejemplo. Entonces, quienes vienen pagando los impuestos es la clase media. Además, yo no los quiero- estamos viendo una revoltura ahí de hacia dónde se dirigen los impuestos. A ver, Sí. decías tú, Alfredo, los impuestos son federales, sí, la reforma es Sí, sí, es federal. Lo local no está sobre la Sí. discusión. No hay reformas locales, al menos Sí, no en esta discusión. Estamos hablando de No, puro federal. Sí, es cuando mencionó que en el estado de Guerrero no había. Yo digo ley que- federal. Lo que pasa es que la potestad de los impuestos está de alguna manera inmersa en el En la federación. en el sistema de coordinación fiscal, en estos momentos, o sea, sí. eso ya está de facto. Incluso yo creo que a lo mejor a los guerrerenses no nos convendría mucho hablar de ese equilibrio, porque
hay estados que son más generadores de riqueza y por el pacto federal a lo mejor estamos recibiendo más participaciones federales que los que generan más riqueza. No lo sé. Lo que pasa es que se da en proporción. Hay una tabla donde se aplica una distribución. Sí, yo digo que un día sería bueno discutir ese asunto de la ley de coordinación, porque es un tema enorme. Sí, yo digo que en el caso de las reformas, ahorita que sacaste a colación lo de la reforma laboral, hemos estado viendo casos aquí en el puerto de cierres o de huelgas, de negocios emblemáticos para el puerto, ¿no? Como es el caso de un restaurante muy conocido, un hotel, por ejemplo, y se ve solo para liquidar y contratarlos con la nueva ley. Exactamente, yo digo que ahí es donde los empresarios, hay una cuestión muy importante que hay que respetar, que se trata de mantener la fuente de empleo, que la gente siga teniendo empleo. Y si hay mecanismos que te lo permite la ley como la nueva, no hay nada legal, yo creo que es preferible que hagan una revisión. No se trata definitivamente de convencernos a nosotros, sino que aquellos que se pusieron en huelga porque cerraron su fuente de trabajo. Sale el propietario y dice, yo la cerré a propósito porque quiero liquidarlos a todos y contratarlos como a mí me conviene. Es legal, es cierto. Y es productivo. Y hay una forma de disminuir los derechos de aquellos que tengan su fuente de trabajo. Claro que sí, es un mecanismo legal. Es un mecanismo legal que le da la nueva ley federal del trabajo porque ahora beneficia al patrón. Pero no al trabajador. fíjate qué curioso, Alfredo. Estás poniendo un ejemplo de un restaurante que si está haciendo eso es porque les da las prestaciones a sus empleados. Eso está bien. ¿Cuántas empresas hay que tienen meseros en restaurantes? No, ni siquiera están dados de alta. Aquí están haciendo, esos son de los que sí pagan. Mira, no, vamos al problema, el verdadero problema es de todos los otros restaurantes. Estoy señalando un ejemplo concreto de cómo se usa la ley. Es legal, te estoy diciendo, es legal, pero ahora se disminuyen los derechos del trabajador. Si no fuera eso, no lo haría el patrón. Y no habría huelga en ese restaurante si no estuvieran afectados los intereses del trabajador. Esa ley está hecha para beneficiar al patrón. Ahora le dice el gobierno, ¿sabes qué? Ya te di la ley federal del trabajo. Ahora te voy a afectar de todo modo lo que me vas a pagar lo que le pagabas al trabajador. Alfredo, pero tú estás de acuerdo que la ley federal de trabajo está diseñada para defender al trabajador. O sea, al final tú vas a una junta de conciliación y el empresario, mira, la verdad que mira, la ley de Pedro Ojeda Paullada era una ley que fue dedicada para Fidel Velázquez y porque quería ser el candidato del PRI en aquel entonces. Desde entonces se diseñó para beneficiar. Hacemos la última pausa del programa. No se vaya, seguimos platicando aquí con Alfredo López Rosas y con Jaime Alvarado. Regresamos. Bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias. Vamos a leer las dos llamadas que entraron. Una de Margarita Zavala de la Colonia Centro. Es para mí, para Ángel Tejeda. Dice: no veo yo el motivo por la risa sarcástica al expresarse de que se chingaron a los maestros. La sigo leyendo. Dice: tal parece que tiene muy pequeño su cerebro porque la ley secundaria afecta a todos los trabajadores. Bueno, primero que nada, señorita Margarita Zavala de la Colonia Centro, primero que nada le agradezco sinceramente su llamada, aprecio mucho que el hecho de que usted se tome la molestia de levantar el teléfono y marcar, para mí ya valió la pena haber hecho este programa. De todo corazón le agradezco mucho. Segundo, yo no me reí, yo aclaré en la otra llamada que dice, qué bueno que se chingaron a los maestros. Yo lo que dije es que no se los chingaron. Lo que, en todo caso, quienes se chingó a alguien fueron los maestros con las bombas molotov a los ¿cómo se llama? A los policías federales. Dice usted que tengo el cerebro muy pequeño. Bueno, yo lo respeto mucho. A mí me parece que usted es maestra y por eso dice esto. Y si no tiene algún familiar maestro, yo entiendo y la justifico y no hay ningún problema. Elsa Galeana de la Laja dice: no estuvo bien así como desalojaron a los maestros. Están actuando los policías federales con los maestros así como deberían actuar en contra de los narcotraficantes que siguen libres. Pues yo no sé, pero a mí me parece que hablando de ese tema, los policías federales se apegaron a los
protocolos de una manera estricta y celosa. ¿A qué protocolos? Hubo ambulancias que estaban listas para darle presión a los heridos, que hubo de los dos lados. Los policías no llevaban armas. Hubo muchísimos representantes de las comisiones de derechos humanos que estuvieron presentes en el momento. Hubo notarios públicos que estaban para dar fe de cualquier abuso. Y las tanquetas estas que echaban agua finalmente las usaron para apagar los incendios y las fogatas que hicieron los maestros. Y a mí me parece que se soslaya, por estos comentarios, se soslaya toda la cantidad de delitos que cometen estos fulanos, que en algunos casos ni maestros son. Se hacen llamar había un grupo de jóvenes que a todas luces no eran maestros y que se hacen llamar los ¿cómo se llama? Los punks, no, los punks que anárquicos, o los anarcopunks, que viene siendo como los ayotzinapos de aquí. En fin, gracias por sus comentarios, muy amables. Estamos ya para cerrar con el asunto de la reforma fiscal. Me gustaría que hiciéramos un resumen de todos los aspectos y sobre todo mandar un mensaje al público de dónde es en donde más tenemos que estar atentos. Decía yo en un programa anterior que creo que todavía faltan muchos capítulos por ver en esta telenovela de la reforma fiscal, pero hay algunos asuntos que al público, sí, como ciudadanos todos debemos de estar al pendiente. Sí. Me parece que el tema del IVA a las hipotecas, del IVA a las rentas, son donde nos puede dar duro este asunto, ¿no? Sí, yo creo que tenemos 4 meses valiosos de aquí a que termine el año para que las empresas revisen su esquema actual de tributación. Van a desaparecer los repegos, aparentemente desaparecen unos regímenes preferenciales y entonces va a prevalecer nuevamente la ley de impuestos a la renta. Desaparecen los impuestos que han sido un dolor de cabeza para mucho pequeño, mediano empresario, que es el IETU y el IVA. Y a mucho pequeño comerciante que han tenido que ver cómo al depositar el dinero en el banco les tumban el 3 o el 2.5% del depósito. Situación que genera muchos saldos a favor de impuestos. Entonces yo planteo que los empresarios, los comerciantes revisen cómo está su esquema actual para que diseñen de aquí al 31 de diciembre como vaya a... ¿Qué consejos estás dando? ¿La forma de evadir? No, de planear. Porque quien puede pagar esa asesoría son los empresarios. Por eso se los vamos a hacer el programa. Ellos tienen las habilidades de conseguir los mejores estrategias para eludir el cumplimiento de la ley, como ha sido siempre, ¿no? Definitivamente, pero miren, viene la cancelación de 2 impuestos, el aumento de la tasa a los profesionistas, empresarios, aquellos que tengan ingresos por más de 500,000 pesos al año, aumenta la tasa al 32%. Entonces es momento de empezar a revisar deducciones, acumulaciones, para poder incrustarnos en el régimen que más convenga y tributemos de manera justa. Entonces lo das por consumarlo. Sí, yo creo que así como ha ido avanzando la reforma docente, no, lo de la colegiatura siento que es un distractor, que nos van al final de cuentas cambiar lo de las colegiaturas para que aceptemos el aumento de la tasa de impuestos. Entonces, ¿a qué se debe el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de decir, pagaré el costo político por la reforma fiscal? Por aquel asunto ¿te acuerdas del famoso aumento del IVA, ¿no? Que es la Roqueseñal. La Roqueseñal siempre se les ha cargado al PRI. Entonces, aquí es una modificación del esquema fiscal. Según su mensaje, va a aplicar tal cual está, tal cual lo presentó. Sí, parece ser que va a haber pequeñas modificaciones. Ante ese mensaje que dice pago el costo con la Roqueseñal, aquí estaré para pagar el costo, ¿no? Así es. Bueno, si es así, quien se afecta es la clase media otra vez. Sí, en eso sí. No hay forma de evitarlo. Ahora, nada más un detalle, muchos de la clase media es los que no pagan impuestos, los que están en la economía informal. O sea, a mí me parece no es tanto, yo no lo vería como un asunto de clases, yo lo vería como un asunto de justicia fiscal. De que, o sea, por un lado, efectivamente, las grandes empresas son las que más evaden porque tienen mientras más platos lavas, más platos. ¿Quieres que la clase media pague impuestos? Dale trabajo. Si no tiene trabajo, ¿cómo paga impuestos? Perdóname, Alfredo, pero hay muchas personas, hay muchos comerciantes que
que ganan muy bien, que amasan fortunas y que no están porque no los pueden agarrar, a eso me refiero. Pues eso es lo que estoy diciendo. Los trabajadores están cautivos, ellos están obligados. Perdóname, pero es que si tú piensas que la clase media nada más son los trabajadores, perdóname, en todo caso es la clase baja. La clase media, Sencillamente te quiero señalar que hay muchos que no están atrapados ni obligados, ni siquiera los están atendiendo para ver cómo pueden pagar impuestos. Pagan impuestos quienes pagan, sigan pagando más. Desgraciadamente se acabó el programa, tengo que leer todavía 2 llamadas, apenas va a dar tiempo. A ver, Anónimo, para Ángel Tejeda otra vez. Qué lástima de la palabra maestro para los maestros, pero los maestros son muy mediocres. Es un mal ejemplo para el país y para los que vienen detrás de ellos. Para que un país progrese tiene que dar buena educación. Yo les pido que no les llamen maestros sino profesores, porque el único maestro fue Jesucristo. Muchísimas gracias, señor Anónimo. Qué lástima que ni para esos comentarios den su nombre, pero gracias. Jorge Calvillo en Facebook dice: señores Ángel, licenciado Alfredo, Miguel hoy no vino, y Jaime, los saludo con gusto y respeto, excelente programa, gracias. Pido la palabra para que por su conducto exhorten a los diputados a legislar en materia de su trabajo, que se pongan candados para evitar tanta chingadera, que se autosancionen. Ya nos vamos, gracias, buenas noches, Alfredo. Que descanse, hasta el lunes, buen fin de semana, disfrute el grito y festéjelo con gusto.